Esto es el ADN de la historia y nuevamente son bienvenidos aquí a esta morada de la historia, mis amigos Isabel Revuelta y Benito Taibo. Hola, encantada. Encantados. Para echarnos otro programazo como los que siempre hacemos. No, maravilloso. Además, qué oportunidad de estar en tu casa y ustedes siempre han sido, la verdad, muy generosos y muy solidarios con mi trabajo y me parecía que también hablar de uno de tus trabajos más, pues no emblemático, pero sí más sentido, ¿no crees, Alejandro? Cuéntanos de este maravilloso libro tuyo, Cartas desde el Atlántico. A eso venimos hoy. A eso venimos hoy, a hablar sobre el Titanic y mexicanos que estaban dentro del barco. Fíjate que, ya ves, creo que siempre que hemos hablado de historias, las historias te buscan buscan a alguien que las cuente, ¿no? Porque tú puedes pensar una y bueno, la desarrollas, pero de pronto te llegan historias que jamás te imaginaste que contarías. Yo ahorita estoy relanzando, y gracias por la oportunidad de que le dediquemos un poco del programa a este libro, estoy relanzando un libro que yo escribí en el 2008 que se llama Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana. Entonces, yo me acuerdo que en esos días el título parecía como muy absurdo, ¿no? El Titanic por un lado y luego la Revolución Mexicana por otro, ¿cómo podías atarlos? O sea, más bien parecía muy forzado. Bueno, acuérdense que creo que todos conocimos la historia del Titanic. Había un mexicano ahí que se murió, que fue Manuel Uruchurtu, diputado. Y hasta ahí, párale de contar. Entonces, yo me acuerdo, era 1999, que fui a Parras, Coahuila, porque estaba haciendo investigación sobre Madero. Y entonces llegué a la casa de don Eugenio Aguirre, que era descendiente de Gustavo Aguirre Benavides, de la familia Aguirre Benavides de Parras, que se fue a la Revolución. Entonces, hablamos de Madero, de los hermanos, de los tíos, etcétera, y ya para irme, me dice, oye, quizá hay algo que te pudiera interesar, tengo ahí algo guardado. Entonces se metió a su cuarto, sale con un papel doblado, lo va desenvolviendo, desdoblando, y era un mapa, una carta de navegación que mostraba perfectamente el recorrido de un barco que había salido de Galveston rumbo a Alemania, y su última parada era en Bremen, Alemania, y que había salido más o menos por como por el 6 de abril de 1912. En ese barco iba el papá de este señor, de Eugenio Aguirre y Aguirre, que tenía en ese entonces 15 años, se llamó Gustavo Aguirre Benavides. Y los papás lo mandaban a estudiar energía eléctrica a Alemania para que regresara a poner la luz a Parras. Ok. Bueno, hasta ahí todo normal. Pero resulta que él se va en un vapor que se llama el Frankfurt, y el Frankfurt es uno de los 10 o 12 barcos que reciben la llamada de auxilio del Titanic la noche del hundimiento. Y entonces el capitán del 14 Frankfurt... de abril de Sí, 1912. del 14 al 15. Entonces el Frankfurt desvía su ruta y va al lugar de donde se hundió el Titanic, y ya cuando llegan 10 horas después ya había pasado incluso el Carpathia, había recogido a todos, y entonces llegan y nada más ven restos y cadáveres y todo, y eso todo lo deja por escrito en una carta a sus padres, Gustavo Aguirre Benavides, el muchachito que iba en el Frankfurt, y además lo deja escrito en una carta de navegación que le regala el capitán, y atrás es donde escribe. Qué maravilla de Entonces, historia. eso yo nunca había tenido tanto éxito en un artículo de periódico como el que publiqué en el 99 sobre esto. Y años después, en el 7, me dijeron, oye, ¿por qué no haces un libro sobre eso? Yo dije, pues voy a ver si da para un libro. ¿Qué es este? Exactamente. Entonces fui a buscar a Eugenio Aguirre allá a Parras, ya había fallecido, pero su hija me contacta con la hermana de él, otra de las hijas de Gustavo. Y resulta que vivía en la Ciudad de México y resulta que tenía decenas de cartas. Y entonces me doy cuenta de que la historia es no solamente la de Gustavo y el Titanic y el Frankfurt, sino 3 hermanos de Gustavo. Uno, Eugenio Aguirre Benavides, general de la División del Norte, otro Luis Aguirre Benavides, secretario particular de Pancho Villa, y otro más, Adrián Aguirre Benavides, abogado de Madero y diputado de la
26ª legislatura, la de 1913. Entonces, pues ahí estaba el tesoro. ¿Cómo contar la historia? Por un lado, del chavo, sus andanzas rumbo a Europa, y por otro lado, los tres involucradísimos en la revolución. Claro. Por eso se llama Cartas desde el Atlántico, porque lo que hice fue contar la historia de la familia Aguirre Benavides en México y a través del chavo en Europa. Ole. Wow. Y además, No, bueno. con uno de los acontecimientos que tenemos realmente como impronta en la cultura de Occidente, que es el hundimiento del inundible Titanic. 1912, para todos es muy, muy conocido. Y luego en 1997 la película de James Cameron todavía nos pone más las imágenes en la no sé qué parte del cerebro, pero ahí está. Encontrar que México sí está vinculado a este acontecimiento es hasta, pues, de detectivesco, Alejandro. Pero lo que pasa es que mexicanos siempre hay en todos lados. O sea, Buen punto. búscalo. O sea, en todos lados hay mexicanos y de algún modo u otro. Acuérdense, ¿se acuerdan de aquel atentado en Roma donde falleció la mamá de, creo que de Ortiz de Pinedo y la hermana? Por supuesto. Es verdad. por supuesto. O sea, Claro. Pero no fue en Roma, en Egipto. fue en Líbano. En Según Egipto. yo. según yo en Roma. Bueno, díganos, Oye, queridos, ahorita ¿en dónde no. fue? Oye, pero hablando de estos mexicanos, me acabas de recordar algo, y con el Titanic, y de un mexicano, que además acaba de sacar un libro que es un éxito. Es un chavo viajero que era actor, es actor, me parece. Ay, se me está olvidando el nombre. El que es viajero. Ajá, sacó un libro que se llama Viajar nos hace ser quienes somos. Alan se llama, ahorita me acuerdo de Alan por el mundo se llama. Alan por el mundo, así se llama el libro. Bueno, es de las últimas personas que pudo viajar en esta cápsula terrorífica que terminó en tragedia, no me acuerdo del nombre de la cápsula, para bajar a ver los restos del Titanic. Estaba yo retomando la historia del Titanic y realmente no puedes ver la profundidad, no alcanzarías a verte ni tu mano. Lo que vemos durante muchísimas décadas, desde 1912 hasta los 80s, que realmente se pudo encontrar, bueno, primero se encuentra y luego no lo podías ver bien. Son miles y miles y miles de fotos que se van juntando para hacer, digamos, para ver la proa y la popa, creo que están así, no me acuerdo cómo están, a 2 kilómetros de distancia entre una y otra, y me pareció maravilloso que uno de los grandes visitantes de este naufragio, no hubo lápidas, pero los zapatos, los pares de zapatos de la madre con los de la hija, del esposo con los de la esposa, que están tirados al fondo del mar, junto a estos dos pedazos del Titanic, son sus tumbas. Me parece impresionante. Pero Alan va en esta cápsula a ver al Titanic hace 2 o 3 años. Sí, el año pasado bueno, explotó la Antes de cápsula. que implosionara. Eso, implosionó. No, bueno, y tiene de hecho tiene una serie de cápsulas buenísimas De su aventura. de su... Alan Estrada se llama. Sí. Alan Estrada. La mamá de Ortiz de Pinedo muere en Malta. Entonces, ¿fue en Malta? En Malta, sí, un atentado terrorista. Los terroristas entran al avión y muere dentro del avión. Iban hacia el Cairo, pero acaban en Malta. Ahora, fíjate que esta historia se ha magnificado, la de Manuel Uruchurtu, porque alguien de la familia dijo que Uruchurtu había, en un momento dado, cuando se estaba hundiendo, le cedió su lugar a una mujer de segunda clase y entonces se salvó. El tiempo demostró que no. O sea, que Uruchurtu murió como otros 1,523 pasajeros, pero no hay nada que demuestre que le cedió su lugar. Primero porque embarcaron mujeres y niños primero. Había muy pocos botes. Pero ya cuando vas viendo, porque se creó, como dices, toda una cultura, hay un submundo, un universo paralelo de seguidores, fanáticos, aficionados del Titanic. En internet hay una enciclopedia a la cual yo me suscribí, se llama Enciclopedia Titánica. Wow. Te dice, haz de cuenta, ya tiene registrado todos los pasajeros, si lo encontraron, si no lo encontraron, si se salvó, cómo se salvó, de qué vivió después, de qué murió. Es increíble. Impresionante. O sea, pones el nombre del capitán del Frankfurt y aparece y te dice la biografía. Te pone el Frankfurt, lo botaron tal día, tal. El Mackay Bennett, que fue el barco que fletaron para ir por los cadáveres después del hundimiento. De dónde, cuándo lo botaron, quién lo construyó, quién era el capitán. Es una cosa impresionante. Titánica, porque además sí es la naturaleza con una fuerza titánica sobre esa soberbia humana de decir, estamos por encima.
en lo absoluto. El ser humano no está por encima. Llamaban al Titanic el insumergible. Decían que era un barco que no podía naufragar de ninguna manera. De la línea White Star, que también tenía un par de transatlánticos más. Este era el viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hasta Nueva York. Sale el 10 de abril de 1912 y el 14 por la noche un iceberg le pega en uno de los costados. Un iceberg solamente se ve la puntita, pero por debajo es impresionante y acaba hundido y partido a la mitad. Es terrible, pero déjenme contarles muy rápidamente una historia. Julio Verne, en alguno de sus libros, habla sobre el hundimiento de un barco llamado Titán. Muchos años antes. Seguro aparece en la enciclopedia titánica. Increíble, qué cosa. Además, Increíble. era un invierno cálido, atípico, y entonces había demasiados icebergs. Sí, el deshielo había provocado... Exactamente, y estos iban tan rápido que era imposible no encontrarte con un iceberg. Y de hecho, fíjate que cuando tú ves la película del Titanic, obviamente pues, casi todo el mundo en su momento se fue con la triste historia de Rose y de Jack, y hoy se sigue preguntando uno por qué Que no... sí cabía en la puerta. Sí cabía en la puerta, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. A mí no me gustó en su momento porque me parecía que si todo el drama es esas 1,520 y tantas muertes y la manera en cómo se da todo, la soberbia de no haber puesto botes salvavidas suficientes, etcétera, y todo terminara en llorar porque, ay, pobrecito Jack y pobrecita Rose, etcétera. Pero bueno, el hecho es que ahí como ves el iceberg, era realmente el tamaño real, era como una montaña. Una montaña. Sí. Y de hecho, hay fotografías de los barcos que llegaron a auxiliar al otro día, donde tomaron 3 o 4 fotos de cómo era, o el que presumían había sido el iceberg con el cual chocó, o más bien lo rozó y que cortó toda la parte. Todas las cámaras y entonces se fue hundiendo y lo primero que se hundió fue la proa. Exactamente. Pero bueno, a partir de la enciclopedia titánica te das cuenta que toda esta historia del supuesto heroísmo de Uruchurtu fue falsa. No sucedió. Claro. No hizo tampoco, o sea, no hizo nada heroico, pero y fue una víctima. Pero yo siempre he dicho que merecido se lo tenía porque era un diputado faltista. Él era diputado al Congreso de la Unión y el Congreso iniciaba sesiones el 1 de abril y él iba a llegar como el 30 de abril o más a la Ciudad de México. Entonces, eso le pasa por faltista. Ay, pero qué trágico. Seguramente pensó, voy a llegar más rápido en el Titanic, que va a ir como saeta, ¿no? Pero, a ver, ¿cuánto te imaginas que navegaba? No sé. 24 nudos. Bueno, no, Se supone que iba a ser ¿cuántos días de navegación? Mira, el Frankfurt, el normal, hacía 24 días desde Galveston, Alemania. Este le reducía como 10 porque navegaban al doble. Eran 24 nudos que son como unos cerca de 50 kilómetros por hora. Claro. Imagínate. Uf, qué cosa. No es nada. Oye, pero esta numerabilia y esto que genera el Titanic, estaba leyendo que hay 35 diferentes especies de bacterias que están destruyendo, literalmente comiéndose el metal. En 50 años no va a haber porque comen 650 kilos de metal de este monstruo que pesaba 46,000 toneladas. ¿Es correcto? No. ¿Sí? ¿Sí? Me suena tremendo el dato. Bueno, 600 kilos diario, entonces en 50 años ya no va a haber restos del Titanic. Es que todo es fantástico en esta historia. Un barco que estaba lleno de gente muy rica, ¿no? La primera clase estaban los Rothschild, estaban gente millonaria, una millonaria tejana llamada Rose, la insumergible, a la cual se salva y cuenta su historia, pero también la segunda y tercera clase que estaban en la parte de abajo del barco, que son obviamente los que mueren primero. Pero de hecho la tercera clase era mejor que, por ejemplo, o era parecida a la segunda clase de cualquier otro barco. Ah, claro, obviamente, era el guau. Oye, pero no nos vayamos a hundir, vamos a una pausa y regresamos. Va. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos.
Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Y ahora, ¿cómo ligamos al Titanic con la Revolución Mexicana? Pues efectivamente, yo lo que hice en esta historia, que además estamos lanzando una edición nueva completamente. ¿Qué es esta? Exactamente de Fondo Blanco Editorial, que además ya trae cosas muy del siglo XXI. Por ejemplo, trae sus sellos QR. Maravilloso. Y entonces puedes ver una galería de imágenes de Lina de la escena trágica, puedes ver una simulación de cómo fueron los CQD, que es la llamada de auxilio que acostumbraban en esa época. Todavía no se había hecho costumbre el SOS, que por cierto no significa Save Our Souls. No, eso de salven nuestras almas, no tiene que ver con eso. ¿Qué significa? No tiene significado. Le habían puesto así, no sé si por la facilidad de la transmisión. Y además también puedes ver, por ejemplo, algunas escenas y fotos del Titanic y demás. O sea, está todo a través digital. ¡Qué maravilla! Perdón, pero tengo una duda. ¿Este Uruchurtu era algo del yo otro quería preguntar Uruchurtu? eso. Era, me parece que tío del regente de Hierro, del que fue luego, años después, el regente de Hierro. Claro. Familia de Sonora. Ya. Vienen de Sonora los Uruchurtu. Oye, y bueno, situar a nuestros televidentes que en 1912 la Revolución Mexicana estaba en un momento tremendo, había terminado, la primera etapa, pero nos cuesta trabajo en el hilo de la historia meter al Titanic. Cuenta qué estaba pasando en México. Bueno, entonces yo a partir de lo que hace Gustavo Aguirre Benavides, que es el chavo que mandan a estudiar, al que le toca todo el Titanic, empecé a leer todas las cartas familiares, porque es una familia grande los Aguirre Benavides, el papá Tío, abuelo de nuestro amigo. uno de ellos, claro, de Eugenio, claro, Aguirre, en paz efectivamente. descanse. Era una familia muy numerosa, pero los tres que destacaban era Eugenio, que además tendría 30, 31 años entonces, que fue general de Villa, además era visco. Santo. Pero fíjate que imponía tanto respeto que nadie lo buleaba, digamos. Y fue uno de los mejores generales de la División del Norte. Pero en ese 1912, y es muy curioso porque ya en el momento en que yo tengo la correspondencia de toda la familia de lo que está pasando en México, y más la del chavo de lo que está viviendo en el Frankfurt, y luego cuando llega a Europa, pues resulta que el 10 de abril, que es cuando sale el Titanic, el 10 de abril en México, Victoriano Huerta es mandado por Madero y ese día sale en los trenes para ir a combatir a Pascual Orozco, que está levantado en armas en Chihuahua. Es el gobierno de Madero todavía, o sea, ese impasse entre la caída de Díaz y la caída de Madero, es presidente Madero, está levantado en armas Pascual Orozco, y entonces mandan a Victoriano Huerta a combatir en Chihuahua. Orozco lo va a derrotar. Y a partir de ahí entonces voy contando lo que le va pasando a cada quien. A Gustavo llega, se establece en Alemania, todo parece que después del Titanic ya la vida normal empieza, y en 2 años le cae la Primera Guerra Mundial. Ay. Y los hermanos acá, por ejemplo, Luis Aguirre Benavides, antes de ser el secretario particular de Villa, es secretario particular de Gustavo Madero. Entonces les toca vivir el maderismo, los últimos meses del maderismo más la caída de Madero. Y Luis
tiene que ir a recuperar el cadáver de Gustavo Madero, a que habían asesinado el 19 de febrero de 1913. Un verdadero hundimiento como el del Titanic, de la primera democracia de nuestro país después de los 30 años de Porfirio Díaz. Qué terrorífico fue el final del maderismo. Ahora, fíjate, yo me metía a investigar mucho de la prensa de esos días y era un desastre la información. Yo creo que Liz Vilchis estaría feliz en aquellos días. Hubiera estado diciendo, esto es una mentira y esto es una mentira. Porque obviamente como los cables llegaban desfasados, por ejemplo, hay un periódico, me parece que El Imparcial en un momento dado dice que había chocado con un iceberg el Titanic y que no había habido, afortunadamente no había habido muertos. Y al otro día tienen que corregir, no, perdón, 1,500. Solamente 1,500. O sea, entonces te vas dando cuenta de cómo lo manejaba la prensa. Aquí no nos importaba, como siempre, nos mirábamos al ombligo. El Titanic era noticia de octava plana, sexta plana, y rara vez aparecía algo, salvo cuando ya oficializaron la muerte del diputado faltista Manuel Uruchurtu. Oye, a ver, sin duda este libro de nuestro querido Alejandro Rosas es la demostración tácita de que la historia está llena de conexiones imposibles, ¿no? Y sucede todo el tiempo. De repente pasan cosas que no son que son aparentemente increíbles, pero que suceden. ¿Qué tanto sabes de la famosa orquesta del Titanic? Esa es maravillosa. ¿Es cierto todo lo de que sí salen a la cubierta a tocar? Mientras la gente está abordando las lanchas. Exactamente, y se quedan hasta el último momento y entonces ya cada quien sigue su suerte. Se dice que la última que tocaron fue esta que se llama Cerca de Nuestro Señor, que es el tema típico de ya cuando casi lloras, ¿no? Que es un himno religioso. Ok. Pero lo interesante es, y eso ya también ya lo averigüé, es que fíjate, cuando se hunde el Titanic y en Halifax, Canadá, deciden contratar un barco que se llama Mackay Bennett para que vaya exclusivamente a recuperar los cadáveres de quienes puedan. Porque el Carpathia, ningún barco tenía posibilidades de recoger cadáveres porque les faltaban 10 días de trayecto para llegar a América o a Europa. Entonces se iba a echar a perder. Tenían que llevar un barco especial. Refrigerado. Llevaban 1 tonelada de hielo, ataúdes, llevaban embalsamadores para ir recogiendo los cuerpos. Bueno, uno de los cuerpos que rescatan es el de uno de los músicos que llevaba atado su violín. Ay, el estuche, cuando lo abrieron, quién sabe, yo creo que se le habrá perdido ahí. Ay, Dios, qué pero el estuche, y lo recuperaron y todo. Pero fíjate, son más o menos 1,523 víctimas. Lo que recupera el Mackay Bennett de cuerpos son como 340. Como 115 los regresan al agua, o sea, los sacan, ven los identifican. Los identifican si se puede, y les ponen bolsas de lona con pesas y los vuelven a echar porque no sabían que iban a encontrar tantos cadáveres. Entonces, un barco, imagínate con 400 muertos, y no era el Titanic, era un barquito. Claro, no estaban construidos. Le llamaban un barco cablero porque era de los que tendía el cable para el telégrafo submarino. Exactamente. Claro. Yo siempre digo, y lo repito constantemente, que sin literatura no hay historia. ¿Qué tanto hay de literatura? ¿Qué tanto lograste meter a la literatura para poder contar esta historia? Mira, yo creo que mucha, aunque todo lo que narro ahí sucedió. Okay. Es decir, pero por ejemplo pongo, entonces yo sabía por cartas que Gustavo llevaba una máquina de escribir porque iba a estudiar 2 años o 3 en Alemania. Entonces imagínate una de estas máquinas, la llevaba porque no había las portátiles. Claro. Entonces me imagino qué friega, mentado madres por todos lados de esta máquina. Bueno, en el barco escribe a máquina a sus padres. Entonces yo me imaginaba la escena de, pues terminaba de cenar, se sube al camarote, iba con un amigo suyo y empezaba a teclear. Ese tipo de cosas me conseguí las licencias, pero ahí están las cartas. Bueno. Pero si tú lees el libro, parece una novela. No es una novela, es lo increíble. No, claro, te debe de ganar lo historiador. La historia es una novela. Sí, la historia te gana. Ahora, ¿quién fue más protagonista en tu libro? Yo como lectora me voy a encontrar, bueno, ya lo leí, pero para que nos lo digan, ¿quién se te hace que es más protagonista? Te gana el Titanic. Yo creo que no, yo creo que está equilibrado. Lo que pasa es que el Titanic te jala más. Claro. Eso de hecho, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, yo me acuerdo que de esas historias que mi mamá me contaba cuando niño,
no podía faltar el Titanic. Y si se acuerdas, tú, Benito, seguramente, ¿te acuerdas del túnel del tiempo? Sí, claro. Sí. El programa piloto, el episodio piloto de cuando finalmente logran viajar en el tiempo Tony y Douglas, Exacto. era Anthony Newman y Douglas Phillips. Eso, perdón. El primer capítulo es en el Titanic. Ok. Y ya se está hundiendo y en ese momento es cuando logran, ya ves que los tenían que como enfocar para poderlos llevar a otra época, ya los logran enfocar y desaparecen. Yo creo que el tema, perdón que te interrumpa, el tema del hundimiento del Titanic es ese bagaje cultural que tenemos los seres humanos, por ejemplo, con los insectos. Es un aprendizaje ancestral con respecto a que eso te hace mucho daño. El mar y los naufragios estaban en el ADN de la gente. ¿Por qué? Porque durante siglos hacerte a la mar era verdaderamente jugártela, era un albur. Los viajes podían muy frecuentemente terminar mal en el mar y lo tienes grabado. Entonces, que haya terminado el primero que se supone que acaba con ese terror, pues yo creo que te lo refriega todavía más, refuerza más. Claro, pero además, a ver, no había otra manera de ir a Europa. No, claro. Llevaba 5 o 6 siglos desde Colón, que se topó con América. Desde entonces no había manera de ir a América, o a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, la navegación en 1912 era como hoy cuando ves un mapa o sea, que dices, no es posible que haya tantos vuelos al mismo tiempo en el mundo. Exacto. Y que es inenarrable lo que ves en una escena, en un mapa de aviación. Sí. Así había, bueno, esa noche, 10 o 12 barcos escucharon que iban navegando o a Europa o venían a América, escucharon o recibieron la llamada de auxilio. O sea, tampoco era de que estuviera solo. Y más la telegrafía inalámbrica ya y la submarina y todo, permitió, pues, desde luego, que se supiera. Había 17,000 advertencias de icebergs. De iceberg. Claro. No hizo caso Claro, porque es a lo que voy, porque todo ese soberbia. conocimiento que el mar te generaba. Aquí no vas a sufrir de mareos, aquí no vas a sufrir de mala comida, aquí no vas a sufrir de hundimientos o de que no vas a sufrir nada, porque este es ya el sumum del hombre contra eso terrible que es el mar. Y no Oye, y lo otro ya, porque se nos está acabando, nos está hundiendo el tiempo. Yo creo que lo que pude también trabajar fue que al final la muerte no distingue ni latitud, ni longitud, ni profundidad. Porque estamos hablando de los 1,500 muertos por acá en la historia del Titanic con Gustavo como el personaje, el otro mexicano que tiene que ver con el Titanic. Pero por acá estamos hablando de la muerte en la escena trágica, de la muerte de autorrevolucionarios, fusilamientos a diestra y siniestra, persecuciones. O sea, al final, la misma naturaleza humana en dos latitudes en el mismo momento, ¿no? Claro. Que al final sacudieron a unos y a otros y que increíblemente, por azares del destino, pude juntar las dos historias. No está forzado, léanlo, ya verán cómo voy desarrollando. Está divertidísimo. Trepidante. Perdón, y cuando digo divertidísimo es que es mi manera de decir que es apasionante. Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución Mexicana de Alejandro Rosas, editado por Fondo Blanco Editorial. No se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan, es un trabajo espectacular de nuestro queridísimo compañero, colega y sin embargo amigo Alejandro Rosas. Se lo van a devorar. Oye, y aquí también, al final, todos se mueren. Al final todos se mueren. Ok. No me río de que se mueran, sino me río de que es mi frase de Sí, mis libros. lo sé. Exacto. Venga. Spoiler alert. Se hunde el Titanic. Se hunde el Titanic, o sea que ya se sabe en el final. Nos contaste algunas sesiones de tu sobrina. Oye, ¿y sí se hunde? Sí se hunde. Sí se hunde. Gracias a todos por acompañarnos en este ADN de la historia, hablando sobre las cartas desde el Atlántico de Alejandro Rosas. Nos vemos la próxima semana. Una pregunta, ¿ya está a la venta? ¿Ya se encuentra en librerías? Se encuentra en librerías. Vayan por él, corran por él, se lo van a devorar.